Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y yo. Oigan, a ver, ya hablamos en el primer episodio de la Revolución Rusa, en el segundo de la Revolución Mexicana. Leo sus comentarios y veo que ponen mucho de que, oye, por favor, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y también hubo muchos que me hablaban de que querían que yo hablara de la Revolución Francesa, lo cual me parece un tema espectacular. Y eso me dejó pensando. Dije, a ver, Anaís, ya hablaste de dos revoluciones súper mega importantes. Pero no puedes seguir hablando de otra revolución, y mucho menos de la Revolución Francesa, que fue la revolución OG de Europa, si no explicas qué fue lo que dio hacia el punto de que la gente pudiera pensar y decir, ah, chinga, pues me voy a revolucionar. Porque no es como que, desgraciadamente, no es como que nacimos así de nuestras mamás y fue que, revolución, derechos humanos. Pues no, obviamente no. ¿Vieron mi impresión de bebé recién nacido? On point. Obviamente no vestí. Este tipo de pensamientos revolucionarios, o más bien de liberalismo, expansión, etcétera, se fueron dando conforme el tiempo y la gente fue despertando en estos temas gracias a ciertas cosas que pasaron en el mundo. Ahora, bien podríamos irnos a la historia desde un día explotó un átomo y se hizo el universo. Pues sí, o sea, literalmente miles y miles de años atrás. Pero no podemos hacer eso. Lo que creo importante, y muchos historiadores me dirán que a lo mejor estoy equivocada, díganmelo porque seguramente sí estoy equivocada, porque se los he dicho un millón de veces, yo no soy historiadora, solo soy una mujer chismosa que le mama la historia. A mí me parece importante empezar a hablar desde un evento canónico en la historia que pasó en el siglo XVII. O sea, habíamos estado hablando del siglo XX y nos vamos a ir hasta atrás hasta el siglo XVII, ¿ok? Y esto es la caída del absolutismo. Por eso el nombre del episodio, del derecho divino al derecho a pensar. Aquí, en Entre el Mundo y yo. Ok, para empezar, vamos a empezar con una metáfora. Una metáfora, metáfora. Imagínate que toda tu vida te han dicho que tu jefe del trabajo es la persona más importante del universo, que tiene la razón en todo, que nunca se equivoca y que todo lo que él diga se hace sin preguntas. O sea, si un día tu jefe te dice, oye, es que el cielo es verde, literalmente tú volteas y le dices, sí, ajá, el cielo es verde, y ese día el cielo es verde, así de plano. Ahora imagínate que ese mismo jefe, el dueño de la empresa, lo corre y lo corre enfrente de todos. O sea, le quita el gafete, le da su caja con sus cosas y así humillantemente enfrente de todos lo corre. Y tú te quedas así como, a ver, ¿cómo? A mí toda mi vida me dijeron que ese man era intocable, que sin él todo esto se iba a desmoronar. Y que, o sea, si me dijeron esto y evidentemente es mentira porque el vato se está yendo por la puerta chica, pues que otra cosa que me hayan dicho no es verdad. Mm, Bueno, eso mismo literalmente pasó en Europa porque vieron a un rey importante perder la cabeza, que ese rey se decía ser un rey absoluto. ¿Qué quiere decir? Un rey absoluto es ese rey que no solamente es rey, o sea, un rey, tú piensa en un rey, piensa en el rey de Inglaterra ahorita, el rey Carlos, o el rey de el que quieras. No es lo mismo un rey, una monarquía normal, una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria a una monarquía absolutista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una monarquía absoluta, los reyes pensaban que Dios los había escogido así literalmente. Y hasta ese momento, en el siglo XVII, el absolutismo era súper normal. O sea, realmente los reyes creían o usaban esa creencia a su favor de que Diosito les había hecho así y los había escogido para ser reyes en ese momento. Entonces imagínate tú siendo una persona común, un plebeyo, que toda la vida te han dicho eso a ti y a tus papás y a tus abuelos, que el rey es la persona más importante porque es el mismísimo Dios encarnado. Pues imagínate el nivel de admiración, adoración, miedo que le tienes, ¿no? Entonces, al momento en el que esa ideología se desmorona, y vamos a ver la historia de por qué, es cuando la gente empieza a decir, oye, pues no me habían dicho que ese man era indestructible, así como tú con tu jefe en el trabajo. Y los plebeyos empezaron, bueno, ¿y pues qué más? ¿Qué más me han dicho que no es verdad? Y empezó una serie de cosas que ya te quiero contar que eventualmente dieron a estas ideas revolucionarias, ¿ok? Y pues sí, o sea, todo esto del rey, de que el rey absolutista
y que él decía el cielo es verde y el cielo era verde, nadie se lo cuestionaba. Hasta que, como te digo, vimos a nuestro querido Carlos I, que vamos a hablar mucho de él, un rey en Inglaterra, lo vieron perder la cabeza y ahí fue donde todo el mundo de que, ¡ah! Entonces, en este episodio, pues vamos a chismear de cómo el absolutismo, o sea, por qué fue tan importante, cómo su caída cambió la historia para siempre. Y tenemos que poner las cosas en contexto, la neta. O sea, antes de empezar con el absolutismo es, a ver, te voy a hacer una pregunta, ven para acá. ¿Por qué crees que de pronto los países, cómo te lo puedo decir? Pues escogen, pues no escogen porque no escogían, pero se ven obligados a tener este tipo de gobiernos. O sea, ¿por qué crees que necesitaban a una persona que fuera la ley total, que no hubiera un grupito de personas que lo aconsejaran? No, él tomaba las decisiones, él solo y su alma, no había parlamento, no había senado, no había nada. ¿Por qué creen ustedes que hay veces que los países necesitan eso? Pues bueno, te voy a platicar este chismecito. En el siglo XVI pasó una guerra súper dolorosa. Bueno, de hecho creo que ya fue el siglo XVII. Entre el siglo XVI y XVII. Esta guerra se llamó la Guerra de los 30 años. ¿Y adivina cuánto duró? Pues 30 años. Y esta guerra fue religiosa, ¿ok? Te lo voy a poner en súper contexto fácil. La religión que existía como la más prevalente en Europa en ese momento era la católica. ¿Por qué? Porque estaba el Sacro Imperio Romano, ¿no? Entonces, pues llevaban el catolicismo de toda la vida, etcétera. Y un güey, que de hecho fue una persona que se llamaba Martín Lutero, él empezó a decir, oye, a ver, sí, está muy padre el catolicismo y lo que quieras, pero a mí no me gusta la religión, pero no me late tanto el poder que tiene la iglesia. Yo creo que la relación con Dios, decía Martín Lutero, debe ser de la persona con la fe y que nuestra única guía debe ser la Biblia, no un padre que me diga qué hacer, nada, tú con Dios, haz de cuenta. Entonces, este man, Martín Lutero, sacó como una nueva religión en protesta al catolicismo. Y por eso es que esta religión se llama protestantismo, ¿ok? Entonces, prácticamente la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo en ese momento era que el protestantismo no estaba a favor de la iglesia como tal, sino más bien la relación directa con Dios. Pero, ¿cuál era el problema? Pues obviamente el Sacro Imperio Romano a través de la iglesia, hacía su política. Entonces, obviamente no le gustó nada que había un güey diciendo que no, la iglesia ya no. Pues era como decir, no, el gobierno ya no. Pues obviamente empezó el desmadre, ¿verdad? Entonces estos dos grupos empezaron a pelear, los protestantes contra los católicos. Y esta guerra duró 30 años. ¿Y tú cómo crees que quedó Europa después de una guerra de 30 años? Devastado. Devastado, sin dinero, sin ganas de vivir. O sea, terrible. Al final, algo bueno que pasó es que fue la reforma, o sea, quiere decir que no es como que dijeron, bueno, ya cada quien crea lo que quiera, no, pero gracias a la presión de los protestantes, pues sí hubo más aceptación hacia ellos que antes, ¿verdad? Y pues bueno, el contexto en el que estamos es que ya se termina la guerra a los 30 años, que fue un periodo súper difícil para Europa, y Europa estaba destrozada, o sea, realmente todo el mundo hacía lo que quería, había como anarquía, o sea, había muchos grupos que decían que querían hacer una cosa, luego otros decían que otra cosa. Total, ahí es cuando dicen, a ver, necesitamos orden y necesitamos a alguien que venga a ponerlo. Entonces ahí nacen las monarquías absolutas. ¿Por qué monarquías? Pues porque era el tipo de gobierno que se usaba antes. Ya sabes, reyes, reinas, etcétera. ¿Y por qué absolutas? Porque necesitaban que ese rey fuera el mero mero, rey o reina. ¿Y cómo le podemos hacer para que la gente crea y le haga caso a esta persona? Ah, pues si le decimos que Diosito lo escogió. No, obviamente te lo pongo en palabras muy burdas, como siempre, pero para que entiendas de dónde viene la palabra absoluto. Para que un rey sea absoluto, tiene que tener el derecho divino de Dios. Oye, Anaís, pero es que ese rey no dice que lo escogió Dios, pero es súper autoritario y súper dictatorial. Entonces no es un rey absoluto. Un rey absoluto, la característica es que tiene el derecho divino de Dios. Ok, entonces estamos en este contexto, ¿no? Se acaba la guerra de los 30 años y empiezan a nacer estas figuras absolutistas. Y voy a empezar hablando, para empezar quiero que sepas que voy a hablar de dos reyes en específico. El primero es Luis XIV, nuestro queridísimo Rey Sol. Y nada más voy a hablar de él en contexto de por qué él es el ícono del absolutismo. O sea, si tú piensas en la palabra absolutismo,
el primero que se te viene a la mente es Luis XIV, porque ese vato era la absoluta de absolutas. No sé si se dice así, pero bueno, el absolutista de absolutistas. Y también te voy a hablar de otro que se llama Carlos I, que este era un rey inglés, ¿ok? Y aquí nos vamos a quedar un poco más. ¿Por qué? Porque gracias a una guerra civil que él mismo ocasionó, bueno, no que él mismo haya ocasionado, pero que vaya, sucedió en su mandato, gracias a eso el absolutismo empieza a caer. Pero no nos adelantemos, ¿ves? Vámonos primero con el mero mero de los absolutistas, Luis XIV. Acuérdate, estamos en el siglo XVII, o sea, ¿verdad? 1600, exactamente. Entonces, Luis XIV estaba en su prime. Luis XIV, lo que tienes que saber es su papá peleó en la guerra de los 30 años, muere y él a los 5 años de edad se convierte en rey. ¿Tú qué estabas haciendo a los 5 años? ¿Comiéndote el moco? ¿Jugando tazos? Yo también, no te culpo. Un niño de 5 años no tiene que estar reinando nada y mucho menos a Francia, ¿ok? Pero bueno, así eran las cosas en ese momento. Total, obviamente él no empezó a reinar a los 5 años, su madre y había otras personas que reinaban en su nombre, pero ponle tú que a partir de los 13, 14 años ya empezó a entrarle al quite. Entonces, ¿qué onda con Luis XIV? ¿Por qué es tan importante y por qué es el icono del absolutismo? Él, él se decía a sí mismo, l'état c'est moi. Es un término en francés que significa yo soy el Estado y el Estado soy yo. Prácticamente no hay frase más icónica del absolutismo porque está diciendo lo que significa. O sea, yo soy el Estado soy yo soy Dios, Dios es el Estado. Todo está como en una persona, que era él. Ahora, algo súper sneaky que hizo Luis XIV que a mí me vuela la cabeza. Siempre, me encanta que siempre digo algo que me vuela la cabeza. Oigan, es que de verdad sí me vuela la cabeza. Es que él dijo, a ver, ¿cómo le hago para realmente tener el poder en Francia? O sea, realmente yo quiero ser el chingón de chingones. No quiero que nadie me ande diciendo nada, porque en ese momento, bueno, al menos al papá de Luis XIV, Luis XIII, sí tenía como un grupito de lores que le decían qué hacer. Lords igual a lores, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no le decían qué hacer, pero lo aconsejaban. Y él, Luis XIV, no quería que nadie lo aconsejara. Entonces dijo, ya sé. Él fue el que construyó un pequeño edificio muy chiquito llamado Versalles. No sé si lo conoces. Si no lo conoces o no sabes lo que estoy diciendo, googlea Versalles en París y vas a saber a lo que me refiero. Está como este es un castillo, no un castillo, pero como un palacio enorme que está a las afueras de París, que Luis XIV construyó y ahí es donde vivieron los reyes por mucho tiempo. Entonces, él construyó Versalles pensando, ya sé lo que voy a hacer. Aunque el rey vivía en Versalles, realmente toda la política se hacía en París. Entonces dijo, ya sé, lo que voy a hacer es traerme a todos los lores de la casa de lores, me los voy a traer a Versalles. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a dar comida, les voy a hacer un chorro de fiestas, los voy a mantener entretenidos en la vida socialité, mientras yo todos los días me voy a París y ahí hago lo que tengo que hacer como rey absoluto sin que nadie me esté diciendo nada. Y eso hizo. Literalmente construyó Versalles como este palacio de party, literal, y todos los lores se iban allá a tomar, a beber, a estar con sus familias y con sus, ya sabes, no tan familias, mujeres. Y allá estaban, entonces se apendejaban literal, pan y circo para los lores, mientras este güey se iba a París y hacía lo que quería. Y una de las cosas que hizo fue empezar a cobrar taxas o impuestos para todo y por todo, que si por el pan, que si el impuesto del agua, que si el impuesto de respirar y que entonces ahí empezó un poquito el descontento, obvio, con la gente de que "Ay, o sea, ya no puedo pagarte más impuestos y nada más viendo cómo se gastaban esos impuestos en las fiestas de Versalles, ¿verdad? Bueno, entonces mi queridísimo Rey Sol, que así se hacía llamar él, el rey Luis XIV, porque decía que él era una fuente de luz para todos los comunes o todos los plebeyos. Pero bueno, yo creo que si buscas Luis XIV igual a narcisismo, puede que él sea la fuente. Bueno, y luego Napoleón también. Pero bueno, eso ya será otro tema. Ay, ya quiero hablar de Napoleón, va a estar en padre. Pero bueno, el punto es que yo te quería platicar de este man, porque él fue rey hasta que se murió. O sea, nadie lo derrocó, nada, nada. Y yo te quería platicar de él porque él es como el icono del absolutismo. Si quieres googlear más al respecto, hay películas interesantes de él también. Lo recomiendo. Ahora, nos vamos a ir a otro país llamado en ese momento, todavía no era Gran Bretaña, Inglaterra, ¿ok? En Inglaterra, ¿qué estaba pasando?
Te voy a dar como un contexto rapidísimo de lo que estaba pasando hasta que llegamos a la personaje que queremos, que es Isabel I. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los Tudors, del Imperio Tudor? Bueno, no sé si te acuerdas de tus clases de historia, pero estaba este man que se llamaba Enrique VIII, que era un loquillo, el Enrique VIII. O sea, realmente ese man, él hacía lo que quería y tan hacía lo que quería, que él estaba muy desesperado porque necesitaba un heredero. Acuérdate que lo preferible en ese momento era tener herederos hombres, ¿ok? Y se casó, o se casó creo que un par de veces. Bueno, se casó con su primera esposa que fue Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón era una mujer ya grande. Y para no hacerte el cuento largo, no se podían embarazar. Nada más no se podían embarazar. Y pues esto obviamente pues desesperó tanto a Catalina como a Enrique. Y en ese momento, acuérdate que el divorcio no era, era, sigue siendo mal visto en la realeza inglesa, como ya lo hemos visto actualmente. Pero en ese momento imagínate, o sea, de hecho era imposible, era ilegal divorciarte tal cual. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Él muy salsitas dice, va y le pide permiso al papá, oye papá, la neta es que ya me quiero divorciar. Y tenía una buena excusa para ese momento, porque pues desgraciadamente Catalina de Aragón no le podía dar hijos, pero aún así el papá dijo, claro que no, por supuesto que no te puedes divorciar. Catalina de Aragón es tu esposa y tú hiciste una promesa, entonces te chingaste prácticamente. Entonces, Enrique VIII dice, ah, sí, bueno, no te preocupes, no hay pedo. Lo que voy a hacer es voy a cortar lazos contigo, Iglesia Católica, así de huevos, y voy a hacer mi propia iglesia que esté centrada en Inglaterra, y en esta iglesia sí te puedes divorciar. Y yo voy a ser el líder de esta iglesia, entonces así me divorcio de Catalina de Aragón. Y lo hizo. Cortó lazos con la Iglesia Católica, creó su propia iglesia, iba a decir, la iglesia anglicana. Ay, no, no. Y hasta la fecha es la religión, el anglicanismo es la religión oficial en Gran Bretaña, bueno, al menos en Inglaterra. De hecho, el líder de la iglesia anglicana hasta la fecha es ¿cómo se dice? Arzobispo. El arzobispo de Canterbury, que fue el que coronó al rey Carlos hace 2, 3 años. O sea, sigue siendo hasta ahorita la iglesia que creó Enrique VIII, hasta ahorita sigue siendo. ¿Y qué onda con el anglicanismo? O sea, ¿qué es? ¿Catolicismo? ¿Cristianismo? ¿Qué? Pues era como, imagínate, como un intermedio entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado acerca de estas dos y cómo es que estas dos eran las que se peleaban en la guerra a los 30 años? Bueno, entonces Enrique VIII dijo, bueno, ya sé, mira, mi iglesia anglicana va a favorecer a ambos, va a hacer felices a los católicos y a los protestantes porque va a haber creencias de ambas religiones, ¿no? Entonces así logra, por fin, pues divorciarse de la pobre Catalina de Aragón y se casa con Ana Bolena, ¿ok? Y luego tiene muchas otras esposas y entre esos matrimonios tiene a una hija que se llama Elizabeth I, que para mí, Elizabeth I, un beso al cielo donde quiera que esté reina, con Jenny Rivera, estoy segura. Imagínate a Jenny Rivera en una pedita con vino barroco con Elizabeth I. Ay, no mames. Ok, bueno, ya. Elizabeth I, ¿qué onda? Pues era hija de Enrique VIII y ella fue la única hija que pudo tener Enrique VIII. Tuvo otros hijos, pero murieron y total la historia trágica de Enrique VIII. Y esta mujer reinó Inglaterra de una manera muy bonita. Bueno, cada quien tendrá sus opiniones, ¿verdad? Pero a mi parecer siempre logró tener muy contentos tanto a los protestantes como a los católicos. Siempre vio por el pueblo. Nunca se casó porque ella decía que su matrimonio era con Inglaterra como tal. Y bueno, pues dio su vida al pueblo, pero al mismo tiempo también había contras en su gobierno. Igual, volvemos a lo mismo, los ricos eran ricos, los pobres eran pobres, no había movilidad social y al no casarse y no tener hijos, pues no dejó un heredero. Entonces, cuando muere Isabel I, adivinen qué pasa. Pues acaba el reinado de los Tudors, ¿no? Y ahí es cuando dicen, puta, pues ahora qué hacemos. O sea, nuestra Isabel I ya chupó faro, güey, y no tiene hijos, entonces ¿a quién le vamos a hablar? Pues resulta que le hablan al primo tercero de Isabel I, que se llamaba Jacobo I, que él para esto ya era rey en Escocia, pero dijeron, pues Escocia que chingue su madre, véngase para acá, para Inglaterra, y ahora vas a ser el rey inglés. Total, lo apodan como Jacobo I, ¿verdad? Porque pues es el primer Jacobo que había. En inglés es James the First, y si te pones a pensar es James es Jaime en español, sí, pero en temas de monarquía
y sobre todo en temas de monarquía inglesa, por alguna razón se dice Jacobo, según ChatGPT, porque yo la neta doy esta clase en inglés. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La reina Elizabeth I se muere y llega su primo Jacobo I. Pues llega Jacobo I y está bien, o sea, al principio como que todo bien, pero el problema es que este man estaba casado con una mujer, que esta mujer era súper católica. Entonces ahí los protestantes de Inglaterra dijeron, no me gusta que tu esposa sea tan católica, ¿no? Entonces ahí como que empezaron los problemas y también cabe recalcar que Jacobo I traía esta idea de ser un rey absoluto. O sea, él creía en el derecho divino de los dioses. En cambio, Isabel I no creía en ese derecho. Ella no era una reina absoluta. Ella, al contrario, se apoyaba demasiado del parlamento que estaba vivo y existente, que es este grupo de consejeros hacia la reina, y gobernaban juntos. Y se reinó la paz mucho, mucho tiempo, sobre todo durante su mandato en Inglaterra, pero llega Jacobo I y dice, no, yo la neta quiero hacerlo yo solo. Entonces empiezan los problemas. No era tan tajante con el Parlamento, sí lo tomaba en cuenta de vez en cuando, pero pues empezó con esa espinita, ¿no? De que no, yo voy a ser el rey absoluto y en esas se muere. Jacobo se muere y ¿qué pasa? Pues él tenía dos hijos, Carlos I y Jacobo II, y es cuando Carlos I, que era el mayor, entra al poder. Y nuestro amigo Carlos, que aquí lo tenemos guapo y rimbombante, pues era de cuenta, imagínate que él tomaba decisiones así como un cuadrito, ¿no? Él no podía ver más allá de sí, él creía firmemente que tenía el derecho divino de los dioses, así como su papá, pero si su papá lo creía, él lo super mega requete archi creía. O sea, él sí dijo, yo aquí vengo a ser el gran señor. A mí nadie me va a decir qué hacer. Parlamento, que tú le decías qué hacer a Isabel I y a mi papá. Estás pendejo, vete bien lejos, yo no te voy a apelar y adiós. Entonces, ¿tú qué crees que pasó con el Parlamento? ¿Mm? Pues el Parlamento estaba de que, ¿cómo güey? O sea, no me puedes de repente así quitar por nomás. Aquí tenemos un voz y voto, teníamos voz y voto con Isabel I, teníamos medio que voz y voto con tu papá. No me vas a venir aquí a decir que ya no. Y otro problema importante del Parlamento es que en el Parlamento la mayoría era lo que se le llamaba puritanos. Quiere decir protestantes mega radicales. O sea, acuérdate que la iglesia anglicana era como una combinación entre católicos y protestantes. Bueno, en Inglaterra a los puritanos que eran 100% protestantes y que querían que todo fuera mega protestante, adiós anglicanismo y adiós catolicismo, se les decía los puritanos, ¿ok? Y este parlamento lo que sucedía era que solamente se reunía cuando el rey o reina lo exigía. Y Carlos I nunca los como llamaba a junta porque él quería hacer las cosas por sí solas. Y regularmente durante Isabel I y Jacobo I, el donde más lo necesitaban al Parlamento era a la hora de cobrar impuestos. Y si querían hacer un nuevo impuesto, querían quitar un impuesto o cobrar los impuestos, tenía que ser por medio del Parlamento, ¿no? Para tener control, pues, de las finanzas del pueblo. Y Carlos I se lo pasó por un huevo y medio y fue que, ¿sabes qué? A mí no me importa el Parlamento, yo voy a empezar a cobrar impuestos por afuera, porque Carlos I lo que quería era más dinero para financiar su estilo de vida o etcétera. Entonces contrataba como así tal cual a plebeyos a que fueran a las casas de los ingleses a decir, hey, dame más impuestos. Y los así plebeyos de que, ¿cómo, güey? Ya te pagué, ya le pagué al Parlamento. No, es que el rey quiere whatever. Entonces, eso obviamente el Parlamento se entera y dice, a ver, estás como muy loquito, Carlos I, ¿cómo es eso de que estás cobrándole impuestos por afuera a la gente? Claro que no. Entonces el Parlamento dice, a ver, ¿cómo le podemos hacer para que este man ya le baje de huevos, ¿verdad? O sea, que ya diga, párale a tu rollo, tienes que ponerte en línea. Entonces, lo que hacen es que le piden que firme algo que se llama, déjenme les digo cómo se llama en español, porque ya voy a empezar de pocha, la petición de derechos, o en inglés se decía Petition of Right. ¿Y qué decía prácticamente ahí? Pues que el rey estaba de acuerdo en compartir el poder con el parlamento, que no podía pasarse de lanza, etcétera. Pero ¿ustedes creen que después de que Carlos I firma eso, sigue las reglas de la petición de derechos? Pues por supuesto que no, Besti, porque él estaba así necio con que él era un rey absoluto y él tenía el derecho divino de los dioses. Entonces, el Parlamento, al ver que Carlos I, primero que nada, no seguía lo que había firmado, que era la petición de derechos, y trató de
deshacer al Parlamento varias veces, dice, no, ¿sabes qué? Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa y le declaran la guerra a Carlos I. Y ahí es donde se divide literalmente los que apoyaban al rey con los que apoyaban al parlamento, que el parlamento estaba liderado por un hombre importante que se llama Oliver Cromwell. Oliver Cromwell pues fue el líder de esta nueva armada que hizo el parlamento para pelear contra el rey. En inglés eran los Roundheads contra los Cavaliers. En español, los que estaban a favor del rey eran los realistas y los que estaban a favor de Cromwell o del parlamento o los puritanos, que también acuérdate que muchos eran puritanos, se le llamaban los parlamentaristas. Entonces, realistas de realeza, parlamentaristas de parlamento. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a dar en la torre. Y Cromwell, ¿qué pasa con Cromwell? Pues era un super militar. O sea, él hizo una nueva armada que se llamaba el Nuevo Ejército Modelo, que, miren, si la religión sirve para muchas cosas, pero para una muy importante es para unir a la gente y darles una motivación de pelea. Y eso lo sabía Cromwell. Entonces, al momento de hacer su armada a través de speeches y a través de, ya sabes, pues ahí medio brainwash, hizo que su armada fuera súper disciplinada, que estuvieran así lo que querían lo lograban y logran, después de varios años de esta guerra civil, logran ganarle a los realistas. Pero no solamente ganarle a los realistas, porque ¿qué pasó? Ganan los parlamentaristas contra los realistas. Quiere decir, pues el imperio de Carlos I cae, ¿verdad? O sea, ya Carlos I deja de ser rey y lo encarcelan. Entonces los parlamentaristas dijeron, bueno, ya encarcelamos al rey, ahora hay que poner un nuevo gobierno, una república, que es la primera vez que se ve algo como lo que hasta hoy en día existe, que es el Commonwealth de Gran Bretaña, ¿no? Esta fue fundada por Cromwell, pero Cromwell dijo, no, a mí no me basta con que el rey esté nada más ahí metido en una cárcel. ¿Por qué? Al ser súper puritano, o sea, protestante, este Cromwell, él no soportaba la idea de que el rey decía que era Dios. Acuérdate cuál era el punto más importante de los protestantes. Tachaban por completo el poder que tenía la iglesia sobre las personas. Ellos decían que la relación era de uno con Dios, ¿verdad? Entonces imagínate, siendo tan protestante o puritano, que así se les decía, ver cómo el rey decía que él era Dios, pues claro que le caía en el hígado, era de que, güey, no eres Dios, tú no eres Dios, Dios está ahí arriba o en todos lados, pero no, una persona no puede ser Dios, ¿sabes? Entonces dijo, yo le tengo que demostrar a la gente que ese man no es Dios. ¿Y qué hace? Así como tu jefe, ¿te acuerdas del principio? El dueño de la empresa lo corre enfrente de todos. Cromwell agarra a Carlos I, lo lleva a la plaza pública y lo literalmente heads will roll, o sea, la cabeza del vato estaba en el suelo. Entonces imagínate que tú eres un plebeyo caminando, ya sabes, vas a comprar tu pan del día y en eso ves de que, mira, hay mucha multitud, déjame ir a ver qué hay. Y ves que la persona que te habían dicho que era Dios, que era intocable, que era omnipotente, está ¿cómo se dice cuando te esposado? Esposado, en la guillotina y le cortan la cabeza. Bueno, la guillotina no, porque todavía no la inventaban, pero le cortan la cabeza con lo que sea, o con un cuchillo de pan o con una espada, no sé. Imagínate el shock. Imagínate ver y decir, caray, espérate, ¿cómo? No era Dios, ¿y por qué su sangre no es azul? Número uno, ¿por qué sangra? No se supone que ellos no sangran. ¿Y por qué está tan humillantemente ahí puesto? O sea, ¿qué está pasando? Entonces la gente empieza a decir, ¿cómo? ¿Era mentira? Y Cromwell en su discurso de, ya ven, no era Dios, así que olvídense de este rey y ahora empieza lo que creo que era este Commonwealth, que realmente era una dictadura militar. La gente dice, ¿cómo? Y se empiezan a cuestionar. Ahí es cuando la gente, esto es lo clave para el siguiente video, ven para acá. Aquí tienes que entender que cuando la gente ve eso y se empieza a cuestionar, dicen, oye, entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué más no era verdad? Porque a mí toda la vida me dijeron que ese man era el mero chingón. Y ahora resulta que no. Y eso como que sembró una semillita en la mente de las personas y empezaron a experimentar con cosas y a estudiar otras cosas desde otras perspectivas que no fuera religioso. Y eso da a la revolución científica, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ok, bueno, entonces nos quedamos en que pues nuestro amiguito Carlos I
pues medio decapitadito, ¿verdad? En la plaza pública la gente se quedó como, ¿qué chingado está pasando? O sea, realmente, pues no creíamos que esto fuera posible y Cromwell es invicto. Total, eh, el Commonwealth de Oliver era muy estricto. Tan así, o sea, era tan anticatólico porque acuérdate, Cromwell era súper puritano, o sea, protestante. Pero era tan protestante que era anticatólico. Entonces, hasta quitaron Navidad. Así de plano fue que ya no hay Navidad. O sea, se elimina la Navidad, ¿no? Cambiaron de calendario. No, total, hizo un despapaya el Cromwell hasta que se muere. Total, resulta que el vato se muere, ¿verdad? Y el parlamento o la gente que estaba llegada a Cromwell, la neta vio el desmadre que hizo Cromwell, todo por tenerle mucho hate al catolicismo. O sea, actuó desde su ego y decir, yo quiero que las cosas sean como yo quiera, ¿no? Y lo que yo creo. Entonces dijeron, ¿sabes qué, güey? La neta es que este man y la dictadura militar que puso no estuvo tan chida. O sea, no nos ayudó a que la gente mejorara en su estilo de vida, creó más caos y la gente no está contenta, o sea, y mucho menos nosotros por las decisiones que tomaba este man. Total, ¿qué dicen? Oye, ¿sabes qué? Ay, pues yo creo que hay que poner otra vez una monarquía. O sea, no mames, tanto pedo, o sea, la guerra civil para quitar al rey y demostrarle a la gente que no era absoluto y más, nada, como para que luego se muera el Cromwell y digan de que no, pues sabes que sí me gustaba la monarquía, hay que ponerlo otra vez. Total, pues lo de Cromwell fue como, si tú lo ves así, nada más de, como que de reojo, pues fue como un blip en la historia de las monarquías. Pero no, realmente tuvo muchísimo poder y al final del video te voy a decir por qué. Total, pues sí, se muere el Cromwell. ¿Y qué dicen? Bueno, pues a ver, Jacobo I, que fue el que llegó después de Isabel I, ¿te acuerdas? El papá de Carlos, pues tenía dos hijos. Carlos I, que ya también fue el que decapitaron, y su hermano Jacobo II. Entonces fue, pues hay que hablarle al Jacobo, ¿no? Vamos a hablarle. Total, le hablan a Jacobo. Y este periodo de la historia se llama, en inglés es el Restoration Period y en español es el periodo de la restauración. Cuando Jacobo II, el hijo de Jacobo I, hermano de Carlos I, le hablan y le dicen, hey, güey, no puedes venir, es que aquí hay un desmadre, güey. Digo, ya sé que Oliver Cromwell mató a tu hermano y luego hizo un desmadre, pero no jalas. Y pues Jacobo II, por más que el vato haya traicionado a su hermano, fue de que, pues sí, sí, jalo, la neta. Y con más razón, como para rendirle honor a su hermano, ¿no? Entonces empieza el periodo de la restauración. Total, ¿cuál es el problema? Pues resulta que el parlamento no lo pensó muy bien, porque Jacobo II, el hermano de Carlos I, llega al poder y resulta que era mega, ultra, mega católico. Y eso es un pedo, porque la gente otra vez dijo, a ver, ¿cómo, güey? Ahora me pones a un ultracatólico. No, o sea, venimos de ser gobernados por un ultrapuritano que es protestante. Y ahora me vas a poner a un ultracatólico. Oigan, acuérdense que todo en exceso es mal. Todo, hasta lo bueno y lo malo. Y si me pones a dos radicales, ya sufrimos con el protestante, ahora vamos a sufrir con el católico. Entonces, no. Y el mismo parlamento, acuérdate que era más protestante que católico, entonces también empezaron a tener problemas. Y pues el miedo no anda en burro y la historia te enseña, entonces el mismo parlamento fue de que, ay, sabes que, no podemos pasar por esto otra vez, ya nos enseñó la historia y lo que acabamos de pasar, que todo en exceso es malo, este güey es súper católico, entonces la neta, no, tenemos que hablarle a alguien más. Entonces, cuando se dan cuenta de que, sabes que este man, Jacobo II, no va a funcionar, un grupo de ingleses dicen, sabes que Jacobo II tiene una hija que se llama Mary. Y Mary, la reina María II, está casada con Guillermo de Orange, era un rey neerlandés. Entonces dicen, ¿sabes qué? La hija de Jacobo II sí es protestante. Y Guillermo de Orange dicen que es un rey muy bueno, o sea, como que tenía mucho, como la manera de gobernar era mucho como la de Isabel I, que la gente estaba muy feliz con ella. Entonces este grupo de ingleses dicen, ¿sabes qué? Vamos a traernos a este man, vamos a traernos a Guillermo de Orange con su esposa, la reina María, que pues es hija del actual rey, entonces la gente la va a aceptar y vamos a quitar a Jacobo II, porque pues Jacobo II no va a jalar y ya no queremos que haya otra revolución y demás. Total, esto se lo plantean a Jacobo II y le dicen, oye, nada más para avisarte que tu reinado no va a jalar, nos vamos a traer a tu hija, que está casada con Guillermo de Orange,
y van a venir y van a reinar ellos, ¿ok? Y Jacobo II fue, pues mira, la neta, bien vio lo que le pasó a su hermano y dijo, yo no quiero pasar por lo mismo, está bien que mi hija venga y reine, al cabo pues voy a seguir siendo papá de la reina y ya está. Entonces, lo que hacen es eso, invitan a Guillermo y a María a que tomen el mando de Inglaterra y a esto se le llamó la Revolución Gloriosa. ¿Por qué? Porque fue una revolución sin ninguna gota de sangre. Llegaron los reyes por la Puerta Grande, Jacobo II se salió por la Puerta Grande también, los deja como reyes y ahora sí empieza un periodo de una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque al momento de hablarle a Guillermo fue que, bueno, así mira, porque ya existían teléfonos en ese momento. Oye, Guillermo, pues te propongo esto, a que vengas a ser el rey y ya, todo el desmadre. Pero le decía al parlamento a Guillermo, pero antes de que llegues, yo ya pasé por un chingo de desmadre. Elizabeth I, Dios la tenga en su gloria, fue excelente. Pero luego vino su primo, Jacobo I, y empezó que sí, que él era Dios y la madre. Luego su hijo Carlos, peor, pues ya te la sabes, ¿no? Hasta Cromwell lo decapita. Y luego Cromwell con su dictadura militar. Y luego tu suegro, Jacobo II, que otra vez con sus pedos católicos, dijo, si tú vienes aquí a reinar, tú me vas a firmar un documento que se llamaba The Bill of Rights, que en español, déjenme les digo cómo se llama, porque no quiero decirlo nada más en inglés. Y no lo tengo, pero bueno, se llamaba el Bill of Rights, que era prácticamente un documento donde él prometía que iba a compartir el poder con el Parlamento, haciendo de su monarquía una monarquía constitucional. Quiere decir que reina a la par del Parlamento bajo las leyes que así lo indica. A comparación de una monarquía absoluta donde el rey le valía queso al Parlamento y hacía lo que él quisiera porque él era Dios. ¿Ya vemos la diferencia? Entonces eso pasa. Guillermo de Orange junto con la reina María II llegan a Inglaterra y empiezan su mandato como una monarquía constitucional. ¿Ok? Entonces, ahora tú dirás, pues, ¿y esto qué o qué? O sea, ¿qué tuvo de padre o por qué estamos hablando de esto si queremos hablar de la Revolución Francesa, Anaís? Eso fue lo que te pedimos. Pues muy, muy, muy fácil. Ambos, el rey y la reina, firmaron la Declaración de Derechos, así se llamaba, que fue el primer paso hacia una monarquía constitucional. Entonces aquí ya aprendimos qué fue lo que pasó en Inglaterra, desde tener un absolutismo hasta tener una monarquía constitucional. Vimos el paso de una a la otra. Y ahora, ya sabemos, ok, ya sabemos lo que es una monarquía absoluta, ya sabemos lo que es una monarquía constitucional, pues vamos caminando en buena dirección hacia los derechos humanos, ¿no? Pero hubo algo muy importante y quiero retomar ese pedacito de la historia que les conté en este video, que fue lo que marcó, fue el parteaguas para lo que vamos a platicar en el siguiente episodio. Vamos a regresarnos en la historia. Vámonos otra vez a cuando Oliver Cromwell le declara la guerra al rey Carlos I y se hace la guerra civil. Los realistas contra los parlamentaristas. ¿Gana quién? Oliver Cromwell con los parlamentaristas. Entonces, ¿qué pasa? Encarcelan al rey. Oliver Cromwell dice, no, yo lo quiero matar enfrente de todos para que vean que no es Dios como él decía. Y eso hace. Y volvemos a el ejemplo de tú siendo un plebeyo de que, la madre, mira, mataron al güey, qué pedo, qué más nos han dicho que es mentira. Total, este punto de la historia es el que quiero retomar. ¿Por qué? Porque aquí, Vesti, es donde empieza el verdadero desmadre. Entonces, si el rey realmente no es intocable, como ya lo vimos con la cabeza en el suelo y sangre por todos lados, entonces la iglesia tampoco es intocable, las leyes tampoco son intocables y la manera en la que nos gobiernan tampoco es intocable. ¿Quiere decir que yo puedo hacer algo al respecto? Y ahí es cuando la gente empieza a decir, a ver, espera, espera, espera. ¿Y si en vez de solo creer lo que nos dicen, lo comprobamos? O sea, una cosa es lo que tú me dices, pero yo quiero comprobar que lo que me dices es verdad, que es lo que yo siempre les digo a ustedes, besties. Hay que tener ojo crítico. Y recuerden, ese ojo crítico no nació de la nada, no nacimos críticos. Tuvieron que pasar este tipo de cosas para nosotros empezar a pensar críticamente. Y por eso es que cuando a Carlos I en la Guerra Civil Inglesa es clave, porque ahí fue donde la gente despertó y fue de que,
cómo? No, pues hay que comprobar. Y literalmente, parece chiste, pero es anécdota. La gente se regresó a sus casas y empezó a hacer experimentos ellos solos en sus casas. Por eso lo de la manzana de Newton y todo eso es verdad. O sea, bueno, no sabemos si literalmente le cayó una manzana en la cabeza, pero empezaron en su casa a probar cosas. Oye, mira, a mí me habían dicho que llovía porque Dios estaba triste. Pero ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tiene que ver el agua y los ríos y los mares? Y nacen así los términos y teorías de la condensación y la precipitación y empiezan a descubrir muchísimas cosas. Y así como de repente ya no solo aceptamos que la Tierra es el centro del universo, porque un señor con sotana dijo que la Tierra es el centro del universo, sino que ahora sí llegan personas como Galileo, como Newton, como Kepler, a decir, no, mijos, aquí no es nada más porque un viejo con sotana y una Biblia dice que es así y ya está. No, aquí hay ciencia, existen las fórmulas, existen los datos. La Tierra gira, el universo es enorme y ustedes aquí están creyendo pura jalada. Eso a mí también me encanta, o sea, una parte de la historia que me da muchísima fe en la humanidad porque, híjole, hay veces que sí tienen que pasar cosas muy fuertes, pero que nos levantan y nos hace darnos cuenta de que, a ver, esto es verdad, esto no es verdad, y empezamos a cuestionarlo. Y claro, una vez que la ciencia empieza a cuestionarlo todo, pues la política no se quedó atrás. Entonces imagínate que salen estos científicos, ¿no? Y de hecho, en esta era sale el método científico que hasta la fecha utilizamos todos, que la hipótesis, que probar y que el experimento y la fregada. Y imagínate que los grandes, pues, políticos y, ya sabes, filósofos de la época empezaban a ver como científicos de materia, o sea, fórmulas, datos y así, estaban descubriendo cosas tan interesantes. Entonces los filósofos decían, oye, si ellos están descubriendo cosas de la ciencia, ¿qué queda de la ciencia pero social? O sea, ¿quiénes somos como humanos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Tenemos derechos? Entonces así es como nace la época de la Ilustración, después de la Guerra Científica, donde los filósofos dicen, ok, si el universo no gira alrededor del rey, ¿por qué nuestra vida sí? Y términos sociales de la vida de las personas empiezan a ser cuestionados y ahí es cuando nacen los grandes filósofos e ilustrados como John Locke, Montesquieu, Voltaire y empiezan con todas estas ideas. Y es ahí donde todo empieza a calentarse, porque no es como que estas teorías de los hombres que ya te dije, como John Locke, Montesquieu, etcétera, pues no quedan en papel, no. Esas ideas inspiran a grandes revoluciones como las que ya te platiqué, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, pero hacía más inmediatez. Estas ideas, híjole, inspiraron a la primera gran bomba y revolución del mundo, que es la Revolución Francesa. ¡Ay! Pero esa, mis hermanos en Cristo, es otra historia. Entonces, ya vimos cómo es que fue muy importante el inicio del absolutismo que se da por la Guerra de los 30 años. Vamos a hacer un resumen. Está la guerra de los 30 años, necesitamos orden para Europa después de esa terrible guerra y nacen los reyes absolutos, quiere decir, los que de plano creían que Dios los había escogido o eso le hacían creer a la gente para mantener el orden y que la gente les tuviera miedo realmente. Vimos el ejemplo de Luis XIV, ícono del absolutismo, y luego vimos la importancia de la guerra civil de Inglaterra en el siglo XVII y vimos cómo gracias a que el imperio no el imperio, pero el reinado de Carlos I cae gracias a Oliver Cromwell y gracias a que lo decapitan, ahí es como que la gente empieza a cuestionarse y una serie de eventos después de la muerte de Carlos I, como que su hermano llega al poder, pero luego le hablan a su hija con su yerno y ya por fin el parlamento hace que ellos firmen una monarquía constitucional. Pues ahí está la historia de cómo Inglaterra de ser absoluto pasó a una monarquía constitucional. Y en medio está todo pedacito que es lo que nos da pie para nuestro siguiente episodio, que vamos a hablar de la revolución científica como tal y la era de la ilustración. Para después, ahora sí, la gran bomba para bailar, esto es una bomba, la revolución francesa. Me encantó este episodio con ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Me pareció súper importante también entender, a ver, Anaís, ¿qué tal con las revoluciones? O sea, ¿por qué la gente ahora pues decidió revolucionarse? Porque esto no pasó en 1200. Pues no, porque tenían que pasar ciertas cosas que nos dieran, pues esta como, ¡ting!, que se nos prenda el foquito para empezar a pensar en grande.
Así que no te pierdas el siguiente episodio. Estoy que me muero por grabarlo. Es un tema que me encanta y todo es para el camino de la gran revolución francesa. Aquí en Entre el Mundo y yo. Nos vemos en el que sigue. Bye.